hablar un poquito acerca de la oración del Padre Nuestro, ¿vale? La oración más conocida por excelencia, evidentemente, pero siempre tenemos algo que aprender cuando el Señor está hablando. Dice en Lucas 11:1, una vez Yeshua estaba orando en un lugar y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Así que ahí vemos pues un pasaje, una historia donde el Señor dice que estaba orando y se le acerca un discípulo y este discípulo sintió curiosidad cuando oyó al Señor que estaba orando. ¿Por qué le tiene que decir enséñanos a orar? Quizá era que estaba orando de una manera diferente de lo que el discípulo estaba acostumbrado a orar o a escuchar como otros oraban, ¿no? Y él dijo, si él es nuestro maestro, yo soy el discípulo, me tiene que enseñar cómo es que él está orando, porque debe de ser la forma en que nosotros tenemos que aprender a orar, evidentemente, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poquito el desarrollo de esta historia, ¿no? Lo primero que vemos aquí es que esta es la primera lección de oración que el Señor le va a dar a sus discípulos. Y antes de enseñarles a aprender un poquito sobre esta oración del Padre Nuestro, les da algunas píldoras de sabiduría, como hacía el Señor siempre con sus discípulos. Y fíjate lo que dice en Mateo 6:5. El Señor va y le dice al discípulo, cuando tú ores, ¿qué le dice? No seas como los hipócritas. Ya la primera frase que te sueltas como, madre mía, ya me estás poniendo aquí en una situación un poco complicada, ¿no? Porque estos hipócritas lo que aman es orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para poder ser vistos de los hombres, y de cierto os digo, lo está diciendo Yeshua a sus discípulos, que estos hipócritas que oran en público ya tienen su recompensa. O sea, ahí ya te está poniendo un marco que es como para pensar, ¿no? O sea, la oración no es una cuestión de hipocresía, ¿vale? Entonces, ¿qué es ser un hipócrita? Esa sería la pregunta, porque claro, el discípulo pensaría un hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Bueno, un hipócrita mayormente sería esto, como ser un actor o una actriz, es una mujer, ¿no? Que es lo que muchas veces hacemos en la vida. ¿Quién no ha sido hipócrita en la vida? Que levante la mano y tire la piedra al que nunca ha sido hipócrita, ¿no? Hipócrita es aquel que en un momento determinado en la vida cotidiana actuamos en una forma pues que no es o a veces no es la correcta, o es por conveniencia o por intereses o por evitar alguna situación. De alguna manera estamos fingiendo algo que no somos. Situaciones de estas son las que nos llevan a veces a ser hipócritas, no ser transparentes, ¿verdad? Poner esa máscara para que la gente piense que somos de una manera pero realmente somos de otra manera. Todas esas cosas es lo que el Señor dice que cuando nosotros vamos a acercarnos a Dios, al Padre, no podemos hacer. Porque una cosa es que a veces lo hacemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero nos acostumbramos tanto a cierto modelo, ¿verdad?, de forma de vivir en la sociedad, que a veces pensamos que nuestra forma de acercarnos a Dios va a ser igual. Y a veces actuamos con cierta hipocresía como queriendo engañar al Señor. Y al Señor sabemos que nadie lo puede engañar, porque Él dice que conoce hasta nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, Él está diciendo a sus discípulos, Señor, que la recompensa del hipócrita es terrenal, ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque el que está orando allí en la sinagoga, ¿qué está esperando? Que pase algo y diga, ¡uy, qué bien que ora, qué palabras más bonitas que usa, ¿verdad? ¿Qué cuánta elocuencia tiene? Ya tiene su recompensa, ¿vale? Pero el discípulo, la recompensa del creyente que se acerca al Señor para orar como el Padre Celestial, pues va a enseñarle a sus discípulos a través de Yeshua, va a tener otra recompensa que es una recompensa que viene de arriba, que es celestial, ¿no? Por eso nosotros también necesitamos aprender cómo es este principio de orar el Padre Nuestro, ¿no? Y sigue enseñando el Señor a sus discípulos y le dice, cuando estéis orando, no uséis vanas repeticiones, como hacen los gentiles, los cuales piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no os hagáis semejantes a estos gentiles, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, incluso antes de que vosotros le vayáis a pedir la necesidad que tenéis, ¿verdad? Así que ahí ya está usando otro punto además de la hipocresía. ¿Cuál es? El de no acostumbrarnos a orar como los loritos,
Dios, bendíceme, 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 y ya sabe, bendíceme, bendíceme, porque necesito que me bendiga, y claro, bendíceme, porque si no me bendice, y empieza a orar y a orar y a orar, como si fueras un lorito, ¿no? Repitiendo, repitiendo. ¿A qué te suena esto de que los gentiles usan repeticiones y usan esa palabrería? Es un tipo de oración religiosa. ¿Sí? Os suena, por ejemplo, el rosario, ¿no? En los católicos, cuando usan el rosario, y van haciendo sus cuentas y van haciendo oraciones, pero eso es algo religioso, mecánico, no es algo que sale de la mente y del corazón cuando tú estás sinceramente acercándote a tu Padre Celestial, ¿no? Entonces el Señor lo que está poniendo es tres grupos en esto. Estamos viendo, por un lado, lo que se llama la oración de los gentiles, que son gente que sí, que cree en Dios, no sabemos hasta qué punto, no podemos juzgar, pero son personas que se quieren acercar a Dios, pero de una forma que el Señor está diciendo que no es la forma correcta de orar de un discípulo de Yeshua, ¿vale? Por otro lado tenemos los judíos, ¿no? El grupo de los judíos, que también tienen su forma de orar, tienen sus rezos, y cuando uno es discípulo de Yeshua, cuando quiere seguir al Señor, el Señor dice que Él te va a enseñar a orar, pero una de las cosas que no vas a hacer es usar vanas repeticiones, ¿no? Eso es una de las cosas que está diciendo ahí el Señor. Entonces, la oración, por ejemplo, si ya miramos por un momento lo que es la oración que hace el pueblo judío, pues ellos tenían unos momentos específicos del día en los cuales ellos se enfocaban en la oración. Ellos tenían 3 momentos del día, 3 horas del día, en los cuales para ellos era importante dejar de trabajar, incluso si estaban trabajando, buscar un momento y ponerse a hacer cierta oración o cierto tipo de oraciones al Señor, ¿no? Esto era lo que son las 3 horas de la oración, que son la hora tercera a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 y la hora novena a las 3 de la tarde. Si te fijas en este Salmo 55:17, el mismo rey David, para que veas que eso era algo que estaba enraizado en la costumbre de ellos, él mismo decía, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y el Señor oirá mi voz, ¿sí? O sea que el rey David sabía que había 3 momentos dentro de la cultura del pueblo judío donde ellos iban a dedicar a apartarse del bullicio social, de lo que fuera, y iban a buscar ese momento para orar y clamar a Dios, porque había ciertas necesidades que ellos sabían que cuando tú oras al Señor, hay un momento en el cual el Señor va a oír tu voz y Él te va a responder, ¿no? Entonces eso es fe, ¿verdad? Porque si tú oras simplemente por religiosidad, porque toca hacerlo, no funciona. Pero sí que funciona cuando tú oras creyendo que esa oración va a ser contestada por tu Padre Celestial, ¿no? Entonces esa costumbre es, como digo, antigua. Incluso vemos al profeta Daniel. ¿Recordáis el profeta Daniel cuando él estaba en Babilonia, en la cautividad? Daniel 6:10, él tenía también esa costumbre de orar 3 veces al día. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. No sé si conocéis esa historia en la cual hay un edicto que se le fuerza al rey de Babilonia en aquel momento para impedir precisamente que se pudiera orar y abrir las ventanas y orar hacia Jerusalén. Y Daniel dice, muy bien, yo sé, pero yo sigo confiando en Dios, me da igual, lo que digan es más importante orar que las prohibiciones que me pueda poner el hombre, ¿no? Entonces dice que él entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y le daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, lo que tenía, he puesto esta palabra aquí que es importante, es que Daniel tenía un hábito hecho. Y ese hábito era un buen hábito inspirado en las Escrituras, en la palabra de Dios, y Daniel dijo, a mí me importa 3 pimientos la circunstancia, me da igual, tengo un hábito que es bíblico, que está en la palabra, yo lo voy a hacer, y él lo hacía. Incluso el hecho de que oraba, se arrodillaba, implicaba pues esa entrega, ¿no?, en la oración, sabiendo que el Dios de los cielos era el único que lo podía librar en una situación que en aquel momento era comprometida, ¿no? Si recordáis la historia después, es cuando incluso es llevado a aquel foso de los leones, ¿verdad? Y él es librado sobrenaturalmente, ningún león acaba con la vida de Daniel. Así que es importante la oración porque vemos cómo
el Señor siempre va a contestar cuando hay esa forma correcta de orar, ¿no? Entonces, vamos ya al momento en el cual el Señor ha muerto, ha resucitado, ha partido y queda la formación de la iglesia original ahí en Hechos de los Apóstoles, y los discípulos vemos que continuaron con esa costumbre después ya del de Pentecostés, que está en Hechos 2, y cuando vamos a Hechos 3, después que ellos ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo, fíjate en el primer versículo del siguiente capítulo, Hechos 3, dice que Pedro y Juan, ¿qué hacían? Subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de ¿qué? La hora de la oración. Así que, bueno, muchos dicen, ¿no?, de que cuando muere el Señor, resucita, son bautizados en el Espíritu Santo, ya la ley es abolida y toda esa historia que conocemos, ¿no?, y que evidentemente, pues como que ya ellos no van a tener nada que ver con el templo. Pero lo primero que hacen después de ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿qué es? Irse al templo a la hora novena, a juntarse con todos los judíos que habían allí a orar. ¿Por qué? Porque era la hora de la oración. ¿Por qué? Porque la ley no había sido abolida y porque era el momento en el cual ellos sabían que la oración eficaz de un justo puede mucho, pero también dice el Señor que donde 2 o 3 se unen, ¿el Señor qué hace? Está en medio de ellos. Así que ellos sabían que hay poder en la oración de un creyente, pero hay más poder aún cuando se junta un grupo de creyentes a orar, ¿verdad? Y en aquel momento, en Jerusalén, que es donde estaban, el lugar de convocatoria de oración, ¿cuál era? Era el templo. Hasta el año 70, en que estaba el templo en pie, que es cuando es destruido, era el lugar de oración en Jerusalén. Entonces, la práctica esta de orar 3 veces al día, pues nos demostró, ¿no?, que los discípulos de Yeshua pues siguieron guardando estos principios que ya fueron instruidos desde que Moisés entregó la Torá al pueblo de Israel, y que por generación tras generación todo el pueblo iba manteniendo este hábito, esta costumbre, a no ser que fueran aquellos momentos de la historia de Israel donde el pueblo se apartaba. Que recordáis que el pueblo a veces pues se iba detrás de los ídolos, se apartaba de la ley del Señor, y entonces tenían que pasar por ciclos. Pero en esos momentos en que ellos estaban siguiendo la palabra del Señor, pues ellos tenían esta costumbre de considerar la oración como uno de los mayores pilares para mantener tu fe. ¿Por qué? Porque sin oración, evidentemente, tu vida espiritual pues no va a tener mucho recorrido, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto, pero también en aquellos momentos se empezó a desarrollar algún tipo de creencia, ¿no?, como de que la oración iba a ser más eficaz, o era la única forma incluso de orar, pues si tú ibas a cierto lugar específico, ¿no? Como si, por ejemplo, ibas al templo, como pasó en aquel momento con Pedro y con Juan, o si ibas a una sinagoga. Estábamos hablando de los principios, cuando aún estaban en Israel en ese primer avivamiento, ¿verdad? Entonces, se empezaron, a veces formamos algunos tipos de creencias incorrectos, ¿no? Si yo oro de determinada manera, Dios me bendice, o si no oro de determinada manera, Dios ya no me bendice, ¿no? Hay ciertos principios, pero a veces podemos desviarnos de esos principios, ¿no? Entonces, vemos que la manera incorrecta, por ejemplo, con el Padre Nuestro, es cuando nosotros lo hacemos de forma religiosa, mecánica. ¿Quién ora el Padre Nuestro de forma religiosa o mecánica, por ejemplo? Los católicos. Un católico que hace, lo ora de forma... No hay que extrañarse, o sea, es lo que hay, o sea, es así, funciona así, ¿no? Es Padre Nuestro que estás en los cielos, y es como un lorito. Entonces, la oración que hemos visto al principio, que el Señor dice que no hay que hacer la vana repetición, que es la forma religiosa, ¿no? Entonces, esa es la forma... Pero lo que tenemos que entender es que realmente cuando el Señor le da el Padre Nuestro a sus discípulos, lo que le está entregando es un bosquejo, un esquema de cómo debe de ser la vida de oración diaria, ¿vale? No es que tú tengas que orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, y que hagas todo el rezo de carrerilla porque te has aprendido en algún momento de tu historia, de tu vida, el Padre Nuestro de memoria. Pero eso es un bosquejo para que de ahí tú saques principios de los cuales tú vas a poder aplicar a tus propias situaciones en la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Nos enseña varios principios, elementos esenciales que no pueden faltar en la oración cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y dice que Yeshua les dijo a sus discípulos: cuando oréis,
O sea que se supone que tenemos que orar, ¿no? Si ahí en el año 2030 te acuerdas un día y oras, acuérdate, ¿no? Cuando oréis, decid, ¿qué decid? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué le está enseñando? El primer enfoque de la oración. La oración es para mirar hacia arriba, hacia tu Padre Celestial. ¿Cuál es otro tipo de oración, por ejemplo, que hacen los católicos? Miran hacia abajo, hacia los santos, por ejemplo. Se ponen un santo, una virgen, y se ponen a orar delante de la Virgen. Sería un error, una oración mal enfocada, mal hecha. Yeshua les está enseñando cómo tenéis que orar. Cuando oréis, no dijo Yeshua, repetid. Repetid el Padre Nuestro 10 veces y con que lo hagáis 10 veces ya habéis cumplido y Dios hará algo con vuestra vida. No decía eso, ¿verdad que no? Cuando oréis, decid. Tenéis que decir cosas, pero las cosas que vais a decir son cosas que van a salir de vuestro corazón y que las habéis pensado también y meditado antes, que se las vais a decir a vuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces el Padre Nuestro, que no es una oración para recitar religiosamente, ¿sí? No es una oración dada para los religiosos. No puede ser un religioso. ¿Qué es el Padre Nuestro? Es una guía para los que pertenecen al pueblo de pacto. Si tú perteneces al Señor, si tú has entregado tu vida al Señor, ahí tienes una guía para orar como discípulo, discípula de Yeshua, ¿sí? Es una guía para nuestras propias oraciones personales también, ¿eh? Entonces, tengo aquí un dibujito que sale ese esquema y el Señor vemos ahí que me está mostrando, por ejemplo, cuando empezamos, lo primero es enfocarse, como digo, hacia arriba, en el nombre de nuestro Padre Celestial. Y luego, después de enfocarte en Él, van a venir tus necesidades, porque normalmente nosotros lo hacemos al revés, ¿verdad? Nosotros venimos, lo primero que hacemos al orar es, Señor, dame, necesito, dame, necesito, y sáname, y hazme. Y ese es el tipo de oración que suele salir del corazón de muchos creyentes, ¿no? Pero el Señor nos está empezando a enseñar que hay que poner un orden en nuestra vida de oración en ese sentido, ¿no? Entonces necesitamos hacer eso, interiorizar, memorizar, aprender esos conceptos que Yeshua nos va a dar a todos aquellos que somos discípulos suyos. Si tú eres un discípulo, una discípula del Señor, pues ahí tienes una oración que el Señor nos quiere enseñar cosas, nos quiere enseñar el fundamento, básicamente, ¿eh? ¿Os acordáis de aquella historia cuando hablaba de la casa que fue puesta sobre la arena o sobre la roca? Venían tormentas y según dónde estaba la casa, permanecía o se la llevaba, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa con nuestra vida de oración. Tenemos que aprender que cuando aprendemos todo lo que nos quiere enseñar Yeshua a través del Padre Nuestro, vamos a ver que eso va a permitir cubrir todas nuestras necesidades básicas como creyentes, ¿eh? Porque las palabras de Yeshua cubren toda esa doctrina en cuanto a lo referente a lo que es la vida de oración de un creyente, incluso cuando hablamos de oración intercesora. Porque una cosa es cuando tú oras, básicamente por tus necesidades, pero también hay veces cuando necesitamos orar por otras personas, cuando necesitamos interceder por las necesidades de otras personas, ¿no? Incluso para eso el Padre Nuestro es eficaz y sirve, ¿eh? Es un arma poderosa, porque a veces lo enfocamos como que solamente es para orar por ti, por tu vida, por tus necesidades. El Padre Nuestro va más allá de orar por nuestras propias necesidades. Así que el Padre Nuestro, cuando el Señor le responde a aquel discípulo y le enseña a orar, lo que le está diciendo, te estoy dando un modelo para que aprendas a orar como discípulo de Yeshua. ¿Te lo habías planteado alguna vez así? El Padre Nuestro es un modelo de oración para un discípulo en Yeshua. Eso sí, tenemos que entender que para usar ese modelo, lo primero que tenemos que hacer es estar nosotros limpios en nuestra vida, sin ningún tipo de pecado que nos pueda venir a acusar el enemigo por falta de perdón, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? Tenemos que estar alineados con su palabra para que podamos hacer y usar este modelo de oración. Está lo de la famosa mano de la oración, donde explica también los principios que podemos usar. Así que el Padre nos dijo, ¿recordáis esta frase? Obediencia quiero y no sacrificio, ¿eh? Así que lo primero que Dios honra siempre es nuestra obediencia. Cuando nosotros andamos en obediencia a la palabra del Señor,
estamos creando la situación perfecta para que cuando empezamos a orar al Padre, esas oraciones obtengan respuesta y podamos incluso ver bendiciones, milagros, sanidades, aquello que pueda hacer falta en nuestras vidas o a nuestro alrededor. A veces podemos pensar, ¿por qué oramos y no recibimos respuestas? Bueno, quizás será que nuestra vida no está alineada como el Señor quisiera que estuviera alineada, podría ser. No podemos hacer como aquel, ¿no?, que apuntaba con el dedo a los demás, siempre, ¿no?, haciendo la pistola y no se daba cuenta que habían 3 que le apuntaban a sí mismo, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Miramos a los demás porque fulanito tiene y los 3 que tienen hacia ti tú no te acuerdas, ¿no? El Señor lo dijo de otra manera. Tú miras la paja que hay en el ojo de aquel y tú tienes una viga ahí que no te deja ver nada en tu ojo, ¿no? O sea que a veces tenemos ese sentido. Así que nosotros tenemos que ver que a lo que Dios más ama en la vida de un creyente, ¿sabes qué es? La obediencia. Que seamos obedientes a su palabra. Que nos dispongamos siempre a poder andar en su voluntad. A veces somos de hacer sacrificio, ¿no? Yo soy de los que ayunan y hago, pero no es tanto lo que tú haces si no hay esa predisposición, esa obediencia, ese deseo de obedecer al Señor en su palabra, ¿no? Entonces la manera correcta de orar el Padre Nuestro, como hemos empezado hoy, es Lucas 11:1, lo repetimos, dice que estaba orando Yeshua en cierto lugar y cuando terminó de orar se le acercó uno de sus discípulos. No se le acercó cualquier persona que pasaba por ahí por el camino, era un discípulo, alguien que quería aprender. Y eso es algo necesario, que necesitemos o que tengamos esa necesidad de decir, yo quiero aprender a orar más y mejor. No me conformo con mi vida de oración actual, quiero aprender más, ¿no? Y este discípulo le dijo a Yeshua, enséñanos, porque vimos que tu primo, Juan el Bautista, que era primo de Yeshua, también a sus discípulos ya le había enseñado y vemos que eso es necesario para cualquier discípulo, ¿no?, el aprender a orar. Así que, como hemos dicho antes, contrario a esa práctica, ¿no?, de orar en público, de usar también esa hipocresía, o incluso como los fariseos, ¿no?, que eran de los que les gustaba mucho hacer estas oraciones en público, Yeshua les va a exhortar a sus discípulos a que gran parte de la vida de oración de un creyente tiene que ser, ¿dónde?, en lo secreto. Entonces Mateo 6, versículos 6 al 8 dice, Yeshua le dice a cualquier discípulo, mas tú, ahora tú di, mas yo, dilo, mas yo, porque eso va para ti, entonces yo sí que puedo decir tú y tú, mas yo, cuando ores, ¿qué dice? Ponte allí en medio de la iglesia, allí en medio de una reunión, ¿de eso? No, dice, cuando te vayas a orar, entra a tu aposento, cierra la puerta, busca un lugar tranquilito, que nadie te vea, y dice que ahí es donde puedes empezar a orar a tu Padre, que Él también está en lo secreto, porque fíjate, ¿dónde está tu Padre? Está tan cerca como cerrar tus ojos y disponer tu corazón. Ahí está tu Padre presente siempre esperando para escuchar tu oración y contestar tu oración. Así que tu Padre que está en lo secreto, tu Padre ve en lo secreto y dice que Él te recompensará en público. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando tú sigues las reglas de tu Padre Celestial, la recompensa dice que va a ser en público. Y orando no uséis vanas repeticiones. Otra vez advierte el Señor aquí. Eso de hablar como un religioso no funciona, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes ¿a quién? A los gentiles, a ellos, a los gentiles. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿A quién le estaba enseñando, por cierto, Yeshua en ese momento le estaba diciendo esas palabras? ¿Por qué usa la palabra gentiles ahí? Porque Yeshua era un judío que le estaba enseñando a 12 discípulos que eran judíos y que conocían la forma de orar de los judíos, pero también conocían la forma de orar de los gentiles, que serían los pueblos que estaban alrededor, los que son de cultura mayormente griega. El imperio griego o el imperio romano en aquel momento tenían interacción con el mundo judío, ¿verdad? Por ejemplo, porque Roma había invadido Israel. Entonces ellos sabían que los romanos o los
griegos eran mucho de hablar a ídolos y lo hacían en público y lo hacían de una manera totalmente diferente a lo que Yeshua le quería enseñar a sus discípulos, ¿vale? Quito esto. Muy bien. Así que Yeshua, ¿qué está haciendo? No está condenando en sí el realizar una oración pública, pero sí que te está diciendo que no hagas ciertos tipos de oraciones públicas con esa intención del corazón, como lo hacían, por ejemplo, pues esta gente gentil, que serían gente de trasfondo grecorromano, digamos, para ser vistos por los hombres. Así que la verdadera oración, que tiene que nacer ¿de dónde? Del corazón, de un corazón rendido, de aquel que quiere ver que se haga realidad una parte de, por ejemplo, del Padre Nuestro, que el Señor le enseñó, que es: hágase tu voluntad, Señor. Siempre tenemos que buscar por encima de nuestra voluntad la voluntad del Señor, es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos en el Padre Nuestro? Aquí lo tengo en hebreo y en español: Avinu Sheba Shamayim, el Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando lo analizas, encuentras que el Señor le enseñó a sus discípulos a hacer 7 tipos de peticiones ante nuestro Padre Celestial. Lo primero que les enseñó es que sea santificado el nombre de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Es decir, que nosotros seamos capaces con nuestra vida de dar un testimonio que hable de que somos realmente hijos e hijas de Dios. Porque sabes que hay mucha gente que dice: sí, yo creo en Dios. Pero cuando tú ves el testimonio, tú a la persona no le dices nada, pero luego cuando está a la espalda, que le dices: anda, que esa dice que es creyente, pero anda que lo que hace, lo que dice, esa de creyente tiene poquito, ¿verdad? Eso es no santificar el nombre de Dios en la vida de esa persona. Santificar el nombre es que con tu testimonio, cuando tú te vas, la persona dice: wow, no veas a esa persona, ¿no? Se nota que cree en Dios, se nota por sus hechos, por sus palabras, ¿verdad? Se nota. Entonces, eso es empezar a santificar su nombre. Lo segundo que está diciendo Yeshua a sus discípulos es: tenéis que aprender a pedir siempre que venga tu reino, Señor, a nuestras vidas. El reino de los cielos, Yeshua dijo, se ha acercado. Nosotros, por medio de esa muerte de Yeshua en el madero, ahora nosotros tenemos disponible el poder del Espíritu Santo en nosotros, para nosotros poder ser testigos, poder experimentar lo que es el reino de los cielos. Lo tercero es que se haga tu voluntad, la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque aquí es un conflicto lo que tenemos en nuestras almas siempre, ¿no? Porque siempre hay cosas que hay que hacer en la vida y es: ¿hago lo que yo quiero o soy capaz de hacer lo que mi Padre Celestial me va a pedir que yo haga en ciertas circunstancias de la vida, ¿no? Porque a veces conocemos la palabra y la palabra dice esto y aquello, pero los conflictos que puede generar en mi alma ciertas situaciones me puede llevar a hacer lo contrario de lo que la palabra de Dios dice que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces eso sería ir contra la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay situaciones específicas donde el Padre te va a mostrar cosas específicas para tu vida, pero luego hay situaciones que son generales. Por ejemplo, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Honrar a tu padre y a tu madre. Hay veces que tu padre o tu madre, según lo que hagan, pues no va a ser muy fácil honrarlos, ¿verdad? Pero la palabra dice que hay que hacerlo. Entonces, eso es hacer su voluntad, la voluntad de Dios, no la nuestra, porque a lo mejor tú en tu alma liarías una con tu padre o tu madre que la liaría gorda, ¿no? Entonces ahí te estarías yendo en esa parte a hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Así que se haga la voluntad. Por eso hay que orar, para que Él nos enseñe, nos exhorte, nos dé las fuerzas para que siempre seamos capaces de hacer su voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Tenía que ser parte de nuestra oración. Otra más. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Sería la cuarta, que nos dé ese sustento diario. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes que salir a trabajar. Bueno, Señor, dame el pan nuestro. Yo me siento aquí en un rinconcillo, que venga un ángel, que me traiga aquí 2 barras de pan y que me traiga un cachillo de queso y tal. ¿Y se refiere a eso Yeshua? ¿Verdad que no? No. Entonces, lo que está refiriendo el Señor es que Él
te abra las puertas para que tú tengas tu trabajo, tú puedas tener la forma de ganarte el sustento, que no tengas que estar toda la vida esclavizado o esclavizada con un trabajo, con poco sueldo, pasándolo mal para llegar a final de mes. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el sustento sea el necesario y suficiente y aún haya para poder ayudar a otros si es necesario. Esa es la idea de nuestro Padre Celestial. Tampoco es que la idea es que todos seamos ricos y que todos seamos millonarios, pero sí que puedas tener lo suficiente para vivir y aún para poder entregar a otros si fuera necesario. Eso podría ser la idea de acercarse al plan de Dios en cuanto al sustento diario, ¿sí? Así que ese sería otro punto. Otro punto que nos da el Señor es que nos perdone nuestros pecados o nuestras deudas según la versión, pero aquí va con una coletilla. El Señor dijo, sí, perdona nuestros pecados, pero también tienes que decir como nosotros perdonamos a otros, porque a veces nosotros, Señor, perdóname, pero aquel, la que me ha hecho, esa no se la perdono en la vida. Hay veces que hay personas que dicen eso y son creyentes, o se supone que son creyentes, no sé por qué. Pero hay algunos que dicen, yo a ti no, es que eso es lo que me has hecho es imperdonable. Pues el Señor dice que tienes que perdonar para que tú puedas ser perdonado por tu Padre Celestial. Porque a veces nos olvidamos de que nosotros somos tan santos que nunca hemos hecho nada malo. Que levante la mano, tire la piedra al que nunca ha hecho nada malo en este lugar, nadie. Gracias, Señor. Así que todos necesitamos el perdón de Dios, pero también necesitamos aprender a perdonar a nuestro prójimo. Y muchos dicen, amén, 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 sí. Bueno, no hay mucha convicción de esta parte, Señor. No, quizá lo borramos así del Padre Nuestro o lo dejamos. ¿Qué hacemos? Lo dejamos, ¿no? Yo creo que lo vamos a dejar, venga. Que nos perdone nuestros pecados. Quinto, así como perdonamos a los que nos ofenden y los que nos hacen daño. Sexta petición del Padre Nuestro, que no nos deje caer en tentación. Esto también es muy importante, porque a veces nos pasa por alto que ciertas cosas que pasan en la vida no son porque nosotros no sepamos más o no seamos más inteligentes, sino porque existe alguien en el mundo espiritual que se llama el diablo, Satanás, que es muy hábil para hacer que tú caigas en ciertas situaciones de la vida y cometas pecados que no tienes que cometer. Y tú dirás que es que el diablo anda a mi lado, ¿no? Ni eso. A veces te va a poner una persona en el camino que está influenciada por el enemigo y que va a llevarte o va a inducirte de cierta manera para que hagas cosas que no tienes que hacer. Por eso el Señor, sabiendo que esto es una batalla espiritual real y que hay personas que el diablo las usa, eso es real. Entonces el Señor dijo, ¿sabes qué? Os tengo que enseñar que dentro de vuestra oración tenéis que aprender a orar para que el Señor te guarde de las tentaciones. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esa sería la última, pero va un poco unido todo, el no caer en la tentación y ser librados del mal. ¿Por qué necesitamos ser librados del mal? Porque estamos en medio de una guerra espiritual. Para que te hagas una idea, es un poco como lo que está pasando ahora con Israel y con Gaza. ¿Qué hacen los soldados que están entrando a Gaza de Israel? Buscando cada día la forma de eliminar a los terroristas, ¿verdad? Pero a veces, por motivos que sean, sale el terrorista y el soldado no se da cuenta y aparece y es más rápido el terrorista, lo que sea, y pum, y el que muere es el soldado en vez del terrorista. Entonces, es un poco el principio de lo que está hablando aquí el Señor. Hay una guerra. El Señor dijo, el reino de los cielos, ¿sabéis de quién es? De los valientes. Y los violentos, dice que son los que arrebatan el reino de los cielos. Porque hay una lucha espiritual y tenemos que ser conscientes de esto. Esto no es una vida de rosas, ¿verdad? Ser creyente. Es que todo aquí, yo estoy ya, Señor, estoy esperando a ver si la semana que viene vienes ya y nos vamos para el cielo contigo y aquí, ¿sabes? No. Mientras estemos aquí vamos a tener lucha. Y dijo Pablo que nuestra lucha no es contra tu padre, tu madre, tu vecino, tu hermano, tu hermana, tu jefe, no. La lucha dice que es contra principados, potestades, huestes de maldad que están en los aires, que tú no los ves con tus ojos, pero que están ahí, y que esos van a buscar las mil maneras de hacerte caer en la tentación, en el pecado, de dañarte, de enfermarte, de hacer cualquier cosa. Dice Juan 10:10. Yeshua le dijo en una ocasión a sus discípulos, yo he venido a dar vida, vida abundante, pero ¿sabéis a qué vino el diablo? A robar,
a matar y a destruir. Y ese es el plan del diablo continuamente cada día. Así que nosotros necesitamos también incluir en nuestra oración esta parte, la parte de protección espiritual. Tenemos que orar para que el Señor nos guarde, nos libre de todo mal. Y para eso nos dio el Señor dos armas poderosas. Una es la palabra de Dios, en la cual incluimos el Padre Nuestro. Otra es la sangre viva de Yeshua. En Apocalipsis dice que está testificado, está escrito hoy por el apóstol Juan, que en su época, cuando él escribe eso, él ya habla de los primeros creyentes que ya habían muerto, ya habían partido con el Señor, y dice, estos primeros creyentes que fueron capaces de vivir toda su vida de fe hasta el final, y vivir y morir en victoria, irse con el Señor, dice que vencieron al diablo, ¿sabéis cómo? Por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Yeshua. Aprendieron no solamente a orar el Padre Nuestro, aprendieron a aplicar el poder de la sangre de Yeshua sobre sus vidas y fueron capaces de derrotar al diablo y no dejarse derrotar por el diablo. Así que aquí vemos cómo Yeshua le está dando a sus discípulos una serie de instrucciones para que puedan tener una vida de victoria. ¿Sabéis lo que decía Pablo de su propia vida? Dice, le doy gracias al Padre que Él me lleva de victoria en victoria, que Él me lleva de triunfo en triunfo. ¿Sabéis cómo? A través de Yeshua, mi Mesías. Porque Él había interiorizado y había hecho una relación tan estrecha con Yeshua que para Él dice que Él lo era todo para su vida, con lo cual Él obtuvo una posición espiritual en la cual Él podía derrotar al enemigo allí donde iba y por eso podía andar en victoria. Y ese es el plan que el Señor tiene para cada creyente, ¿verdad? Estas 7 peticiones que hemos visto que podemos pedir a nuestro Padre Celestial. Así que te he puesto esto, memorízalo, usa esto, repasa el Padre Nuestro cuando estés en tu casa, repasa estos principios y empieza a ponerlos en práctica en tu vida de oración. Porque, como hemos dicho antes, la oración eficaz de un justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? Aquí tienes un modelo de oración eficaz. El Señor les enseñó cómo podían orar con eficacia. ¿Sabes qué quiere decir que una cosa es eficaz? Que funciona. Eficaz quiere decir que funciona. Y cuando no es eficaz, ¿qué decimos? Esto no vale para nada. ¿No se ha pasado alguna vez? Te dan algo y tú con la ilusión, y es que no funciona, esto no vale para nada, hombre, esto no es eficaz. Sin embargo, la oración es eficaz. Por eso necesitamos orar y aprender a orar como aquellos primeros discípulos del Señor. Así que fíjate, lo primero en lo cual les he enfocado, que es en el Padre Nuestro, dijo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que está haciendo es que tú identificas el lugar de posición de tu Padre Celestial. Él dice que está en los cielos. Él lo abarca todo. Él es todo en todo. Y Él dice que tienes que orar que sea santificado su nombre. Como he dicho antes, la mejor forma de santificar su nombre, ¿cómo es? Con el testimonio de tu vida. Así que debemos alabar a nuestro Padre y debemos buscar siempre su presencia. Así que tenemos, mira, aproximadamente 25.000 palabras registradas en la Biblia de Yeshua. En lo que son los 4 evangelios, hay unas 25.000 palabras registradas. Dice que en una de cada 140 palabras, Yeshua está hablando acerca de su Padre, de su Abba Padre, su Padre Celestial, y así es que estamos viendo que es central que nosotros entendamos que como discípulos lo que está diciendo Yeshua es que nosotros tenemos que buscar generar una relación con nuestro Padre Celestial. Generar esa relación, mantener esa relación y mejorar esa relación con nuestro Padre Celestial. Es decir, salir del perfil religioso. No, si yo ya creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo oro de vez en cuando. Tienes un perfil religioso, si tú siempre estás igual y siempre... No. O sea, la vida de un creyente no es siempre igual, no es siempre lo mismo. Nosotros estamos creados para andar en novedad de vida, decía Pablo. Yo ando en novedad de vida. ¿Sabes lo que quiere decir eso?
que hoy me han pasado ciertas cosas, pero mañana no va a pasar lo mismo. No es rutina, es que van a pasar cosas nuevas. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es el nivel en el cual nosotros tenemos que ir entrando, porque es lo que el Señor quiere que hagamos, ¿sí? Muy bien. Pues, por ejemplo, en la oración del judaísmo, decíamos que ellos oran 3 veces al día. Tienen una oración que le llaman el Amidá, donde ellos hablan de esa relación también, y ellos también ven a Dios como Padre, en la Torá. Ese es el concepto que tienen los judíos. Y esa relación que tienen el pueblo judío es tan antiguo como el Tanaj, que tiene las 3 partes, que es la Torá, los profetas y los escritos. Y, por ejemplo, en la Torá vemos en Deuteronomio 32:6, dice: así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Ahí está hablando Moisés cuando se está revelando el pueblo de Israel, y Moisés le está diciendo a Israel: no es Él tu Dios, no es tu Padre el cual te compró, el cual te sacó con precio. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en la Torá, en los Salmos también lo vemos al rey David, que dice que el rey David, ¿no?, clamará a mí: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Ahí vemos la relación de padre, que el rey David también, él experimentaba y él veía a Dios como un padre. Eso es importante siempre, la relación de un creyente, ver a Dios como un padre, no como algo que está ahí arriba, lejano, ¿verdad?, sino como algo cercano. Y de los profetas también lo vemos en Isaías 64:8, que dice: pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Así que el Padre, lo que está expresando, por ejemplo, aquí en Isaías, es que Él es el que está interesado en moldear nuestras vidas, en trabajar en nuestras vidas, porque Él es nuestro Padre y nos ama. Dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas que nos ama tanto que a veces nos tiene que disciplinar. ¿Y qué padre es el que no ha tenido que disciplinar alguna vez a sus hijos, verdad? Lo hace por capricho, lo hace, ¿verdad?, lo hace porque lo quiere a ese hijo, y sabe que lo mejor es a veces tener que disciplinarlo para sacar lo mejor de ese hijo, y eso es lo que Él tiene que hacer a veces con nosotros, ¿no? Bueno, tenemos esto. Entonces vemos que el propio Yeshua siempre hablaba de su relación, ¿no?, con su Padre Celestial, y en Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos. Ahí está poniendo una meta para los discípulos: como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Evidentemente nunca vamos a llegar a la perfección, pero sí que lo que está hablando aquí Yeshua para los discípulos es: tenemos esa meta de ir pareciéndonos cada vez más a nuestro Creador, de ir dejando siempre nuestra vieja naturaleza atrás, de ir caminando siempre hacia un crecimiento espiritual en nuestras vidas, ¿vale? Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Aquí acabamos. Cuando vemos que en las Escrituras hay 5 palabras hebreas que definen lo que es nuestro Padre Celestial. Sería la primera esta de Raham, que significa compasión y misericordia, y eso es algo importante entender, que cuando nos acercamos a Dios, Él no lo podemos ver como un juez que nos va a estar siempre castigando, ¿no?, sino que tenemos que ver que Él es compasivo y misericordioso, que entiende nuestra condición, que sabe que nosotros estamos metidos en medio de esta sociedad, de este mundo, de que no es fácil vivir aquí, ¿verdad? Por eso Él quiere mostrarnos su compasión y misericordia, pero para que Él lo muestre tenemos que acercarnos a Él, ¿verdad? Luego la segunda palabra sería la palabra gen, que sería gracia. Él nos quiere mostrar su gracia en medio de las circunstancias de la vida. La tercera palabra sería arej, que es paciencia y lentitud en el airarse, en enfadarse. O sea que nuestro Padre Celestial es paciente. ¿Alguna vez tú has sido paciente con tu hijo o tu hija? Venga, ya tiene un poco de paciencia. Pero llega un momento en que dices: se me agotó la paciencia, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Pero mientras tanto ha habido paciencia. Nuestro Padre Celestial también tiene paciencia, pero también hay veces que dice: hasta aquí llegamos. Así que no le demos pie a que el Señor diga: hasta aquí llegamos, Gesed, que significa bondad, el amor compasivo, la generosidad. Y ese amor compasivo es el que hizo que Yeshua
nos amó tanto que fue capaz de ir al Calvario, de ir allí a la cruz a morir por nuestros pecados. Siempre tenemos que recordar eso, ¿eh? Y la última palabra que define a nuestro Padre Celestial es la palabra emet, que significa verdad, ¿eh? Y es que toda la verdad viene de Él. Por eso Yeshua dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Conforme tú vas conociendo a tu Padre Celestial, la verdad te va a ir siendo revelada. Cuanto más revelación tienes tú de lo que dice la palabra, las escrituras de tu Padre Celestial, más revelación tienes, más la verdad va a llenar tu mente, tu corazón, y eso es lo que el Señor quiere que suceda en nuestras vidas, que seamos capaces de andar en la verdad, para que podamos ser ese testimonio de gracia, ¿vale? Así que esto es lo que os quería compartir en esta tarde y vamos a acabar. Por un momento vamos a orar.